Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Como les veníamos anunciando, este lunes se abre en el Cine Lincoln, aquí en París, la 10ª edición del Festival de Cine Peruano. Fuera de competición va a presentarse el documental de las Bim Bam Boom al Tropicana, que el realizador Francisco Adrianzen ha dedicado a una de las figuras fundamentales del cine peruano, el realizador, director de fotografía y camarógrafo Jorge Viñati, quien llegó a colaborar con el alemán Werner Herzog en sus aventuras amazónicas. No hay, pues, así más no se da. Y el ombligo del mundo. Exactamente. Proyección que va a ser completada con la presentación del libro Por las alas oscuras de Carlos Germán Amézaga, diplomático y escritor peruano, quien nos ha hecho el honor de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Carlos Germán. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, por favor, muchas gracias, Jordi, y un gusto estar aquí en tu programa tan sintonizado. El placer es nuestro. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Lima en 1958 y que en tu vida de diplomático has vivido en capitales como Bruselas, Viena, Belgrado, Praga, Buenos Aires y ahora París. Sigues la tradición, ¿no?, del diplomático escritor como Sergio Pitol, Neruda, por ejemplo, o incluso nuestro compañero en las tareas informativas, Santiago Gamboa, que estuvo impuesto en Bombay, creo, si no me equivoco. Efectivamente, hay muchos... Hay dos tipos, digamos, están los escritores que son diplomáticos y los diplomáticos que son escritores, ¿no? Entonces, yo un poco me considero dentro de la segunda parte entre los diplomáticos que son escritores, ¿no? Quizás porque empezaron a escribir después de haber adoptado la carrera diplomática, ¿no? Hay otros que más bien empezaron a escribir y después pasaron a ser diplomáticos. Un poco esa es la diferencia, pero sí, efectivamente, me ha tocado escribir hace unos 15, casi 20 años que vengo escribiendo, y ciertamente el haber pasado por estas ciudades y tal ayuda mucho a la escritura. La diplomacia nutre, ¿no?, en experiencias, en vivencias, a un escritor. Sin duda, estar fuera del país, en primer lugar, siempre ayuda a pensar más sobre el propio país, ¿no? Siempre estando fuera uno se refiere al propio país y lo piensa mejor, lo escribe mejor, ¿no? Pero al mismo tiempo también abre nuevas posibilidades, ¿no? De hecho, pues las aventuras o las ocurrencias, lo que puede suceder en estos países lejanos, distintos, qué sé yo, son parte también de la experiencia que uno va recogiendo y que de alguna manera también se incluye en lo que uno escribe, ¿no? Imagino que esa curiosidad por el mundo te llevó a la carrera diplomática, ¿no? ¿O no? Efectivamente. Ciertamente yo había leído mucho, muchísima literatura básicamente europea, mucha literatura francesa. Julio Verne, por ejemplo, era uno de mis favoritos, y siempre hubo ese deseo de viajar, de conocer el mundo. Y de alguna manera eso también me inclinó en algún momento para entrar a la diplomacia, sí. ¿Cuál es la capital entre las que has vivido que te ha marcado más profundamente? Bueno, no quisiera decirlo, pero París creo que es de hecho una de las grandes. Y porque siempre quise, si bien he venido muchas veces antes, pero ahora que vivo acá, París tiene todo, abarca todo. Pero sí, muy importante fue, por ejemplo, Belgrado en su momento, ¿no? La ciudad donde viví. Me tocó estar en un momento difícil, fue el tiempo de la guerra de Kosovo, y yo viví ahí en la ciudad, y en ese momento, caían las bombas de la OTAN y pues había... Eso marca también, ¿eh? Muchos problemas, ¿no?, que me tocó, por suerte o por mala suerte, no lo sé, vivir y estar presente en esos sitios, ¿no? En estos momentos eres canciller de la Embajada de Perú aquí en Francia. ¿El destino París es como un premio para un diplomático? Bueno, se podría decir que sí. Quizás para un diplomático latinoamericano
quizás el venir a París sí puede ser considerado como un premio. En realidad, tampoco se sabe el trabajo que hay acá, ¿no? Aquí hay muchísimo. Pero bueno, estar rodeado de todo lo que París ofrece, pues es una cierta ventaja. Hay una importante colonia de peruanos en París, en Francia. Aquí, sí, en Francia en general deben haber unos 10.000 peruanos, más o menos, ¿no? Carlos, en el 2003 obtienes el primer premio del concurso Cuento de las 2000 palabras de una revista peruana, Caretas, de Lima. Lo breve, si bueno, 2 veces bueno. Bueno, efectivamente, la revista Caretas, desde hacía años antes, hacía el cuento de las 1000 palabras, ¿no? Entonces se enviaban, pero a partir del año 2000 cambió por un tiempo a las 2000 palabras, pasaron de 1000 a 2000. Fue ahí que yo presenté un cuento, qué sé yo, y bueno, tuve la suerte de que gané el primer puesto, ¿no? Y eso pues fue, digamos, el primer reconocimiento que yo tuve y que me hizo pensar que quizás podría seguir escribiendo, ser ya un escritor. Has escrito también un libro sobre diplomacia que ha sido publicado en España, creo. Fue precisamente el mismo año que gané este premio, un cuento también ganó un concurso en España, que el concurso se llamaba algo así como ganarse la vida bien o mal. Entonces uno podía escribir sobre alguna forma de ganarse la vida, en lo que fuera, ¿no? Bueno, como yo era diplomático, pues escribí sobre un diplomático, ¿no? Y cómo se gana la vida. Y parece que les gustó, y entonces, justo 2 meses después de haber ganado el premio, me publicaron ese librito. Entonces eso ya dije, no puede ser, ya soy escritor. Y entonces pues junté otros cuentos más y mi primer libro salió el año 2007 y reuní estos dos relatos. Y ahora acabas de publicar Por las salas oscuras. ¿De qué modo ha marcado el cine tu vida? Bueno, el cine, como se suele decir, es esa fábrica de ilusiones. Ha marcado mucho. De hecho, el cuento con el que gané este cuento de Caretas tenía mucho que ver con el cine, porque era un poco, es la historia de un voyeur, ¿no? Y estaba un poco inspirado en la película de La ventana indiscreta, ¿no? Del tío que está ahí con la pierna levantada y está mirando lo que pasa en el edificio del frente, ¿no? Película de Alfred Hitchcock. Película de Alfred Hitchcock. Sumada a, bueno, un poco a lo que es El Día del Chacal. Yo recuerdo mucho el tipo que está con un rifle y está esperando para matar a De Gaulle, ¿no? Un poco mezclando esas dos ideas que yo tenía, salió el cuento que ganó en esa oportunidad. Pero además de eso, el cine pues siempre ha estado ahí. Y a partir del año 70, lo cual quiere decir que ya hace ya unos cuantos añitos. Tenías 12 años. Más o menos. Empecé a anotar en una libreta todas las películas que yo veía en el cine. No he anotado las que he visto en otros. Y entonces las he venido anotando durante 40 años o más. Y un día dije, bueno, ¿qué hago con todo esto, no? Y me decidí a ir escribiendo un poco los capítulos que están en este libro, que lo fui, bueno, presentando en blogs, en sitios de algunos amigos, y al final los he juntado todos en un libro y, bueno, es lo que está acá. El hecho de que anotases con detalle cada actor, el director, una verdadera ficha técnica de la película, hacía de ti a los 12 años un cinéfilo, ¿no? Bueno, sí, bueno, me interesaba. En los primeros años, en realidad, no entré tanto en detalle. De hecho, que después, cuando he armado el libro, he tenido que buscar las primeras películas porque no sabía muy bien. Además, tenían los títulos en español, ¿no? Había que buscar cuáles eran los títulos reales en inglés, como de donde normalmente vienen las películas.
Pero tiempo después ya empecé a poner un poco más de detalle, un poco más de, ¿no? de cosas que me dieron una mejor idea. Y reconocer un poco, porque si uno empieza hace 30 años, pues, ¿y esta película qué cosa era? ¿No? Salvo quizás las más importantes, las que lo marcaron más a uno, que tienen mayor vigencia, ¿no? En tu libro nos hablas de los cines de barrio, de los cines de estreno también, pero sobre todo de los cines de barrio. ¿Qué recuerdos te quedan de esas sesiones que te llamas matiné, que no eran por la mañana, vermut y noche? Sí, perdón. Efectivamente, en los primeros años, pues, en los cines en Lima estaban divididos en 3 secciones: matiné a las 4 de la tarde, vermú alrededor de las 7 y noche a partir de las 10 de la noche. Había a veces trasnoche, ¿no? Ya a las 12, 1, y a veces matinales a las 11 de la mañana. Eso eran más o menos. Y bueno, los cines estaban divididos entre los cines de estreno y los cines de barrio. Y claro, uno de chico iba más a los cines de barrio, obviamente, porque era donde podíamos nosotros pagar nuestra entrada, que no costaba mucho pensando ahora, pero igual nos costaba. Y bueno, ahí cambiaban las películas todos los días, ¿no? Entonces se podía escoger mucho. En los de estreno la película duraba por lo menos una semana, a veces 2, dependiendo. Y además los cines tenían una platea alta y una cazuela, ¿no? Obviamente la cazuela, que era la parte más alta, era lo que menos costaba. Entonces probablemente andábamos más mirando desde ahí arriba. Cuando teníamos un poco más podíamos ir a platea. ¿Cómo era el ambiente en esos cines? ¿Era respetuoso por la película o no? ¿La gente reía, hablaba, bueno, comía? La verdad quizás... que no. Yo recuerdo... Bueno, no, la gente iba ahí a hacer bulla, a gritar. Pasaba de todo, en realidad, en esos viejos cines de barrio. Yo recuerdo cuando acabó el Mundial del año 70, en el que Perú, bueno, cayó con Brasil en casi una semifinal, entonces jugó muy bien. Hubo una película sobre el Mundial y la trajeron a Lima, ¿no? Entonces era Fútbol México 70, se llama. Y me acuerdo que, bueno, todos íbamos viendo, pero en el momento en que sale Perú en las pantallas, es decir, no se podía escuchar absolutamente nada. La gente gritaba. Bueno, esos son algunos de los recuerdos más. Y lo que pasaba, pues, en las distintas películas que veíamos en esa época, pues, la gente se ponía siempre del lado de los buenos o de los malos, no sé, y bueno, ya se imaginará. Cuéntanos, Carlos Germán Amézaga, ¿con qué película el cine pasa para ti de ser un pasatiempo a ser el séptimo arte? No lo sé, yo recuerdo mucho esta película tan linda sobre un cine de barrio en Italia. Su nombre se me está yendo. Sí, Cine Paradiso. Cinema Paradiso, exactamente. ¿No? Cinema Paradiso creo que fue la película que como que nos hizo cambiar de chip, ¿no? Hasta ese entonces, bueno, íbamos al cine un poco a ver lo que hubiera, ¿no? Quedaban el domingo de la noche y ya, vamos, ¿no? A ver, pues, las cosas más increíbles, más horribles. Pero a partir de eso ya, y sobre todo ya al momento quizás de entrar a la universidad, ¿no? Ya un poco empezó a cambiar la forma de ver el cine. Ya no íbamos tanto a ver a los actores o a las películas, sino a buscar directores, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, vamos a ver las de Fellini, vamos a ver la de Tornatore, vamos a ver la de, no, fulano, mengano. Entonces, uno ya buscaba a los directores más que a las películas en sí, ¿no? Entonces, ese fue ya un cambio importante, ¿no? Y ya uno se volvió un poquito más selectivo en lo que iba a ver, ¿no? Imagino que viste las películas de Werner Herzog, Aguirre, La cólera de Dios, o Fiscarraldo, la del barco que atraviesa la selva. Sí. ¿Sabías que ahí trabajaba un peruano? Pues la verdad que no, y en el momento en que las vi, yo probablemente las vi un tiempo después de su exhibición normal,
Pero la recuerdo mucho, bueno, esas caras de Klaus Kinski, pues es casi inolvidable, ¿no? Y ese deseo, pues, de querer cruzar la montaña ¿no? con el barco. Pero nunca supe en ese momento que, bueno, teníamos ahí un gran profesional peruano que era Jorge Viñati, y que un poco eso de alguna manera lo va a contar en el corto que vamos a ver antes de la presentación. Lástima que Viñati no nos hable de las relaciones entre Kinski, Klaus Kinski y Herzog. Aparentemente acabaron la película pistola en mano. Kinski estaba harto y se quería marchar y Herzog le dijo, o te quedas o te mato. Eso, bueno, Viñati seguramente debería estar ahí en medio de ellos. Yo tengo entendido que en la segunda parte, que se ha filmado en la selva, es ahí donde cuenta ya los entretelones de la película. En esta primera parte solamente la menciona, ¿no? Menciona el hecho. Pero ya más directamente será después. ¿Qué ha supuesto la figura de Viñati, Jorge Viñati, para el cine peruano? ¿Es una manera de internacionalizarlo, quizás? Sí, sin duda. Viñati fue un gran director de fotografía, ¿no? Bueno, si bien hizo múltiples oficios, ¿no? Porque él hizo cine en general, ¿no? Pero su especialidad era la foto, ¿no? Él aprendió de chico en el Cusco, ¿no? Viendo a otros fotógrafos. A Chambi, ¿no? Trabajó entre con otros Chambi. A Chambi, o hay uno que menciona, uno de apellido japonés, su nombre no lo recuerdo, pero que fueron los que les enseñaron, le dieron los primeros pasos en la fotografía, ¿no? Saber colocar los filtros, saber usar, ¿no? De a pocos. Y de ahí él fue prácticamente solo, ¿no? Aprendió, agarró una cámara y empezó a filmar. Y la película cuenta cómo se presentó en el primer rodaje allí en Cuzco, ¿no? Y que quiso participar en la película y lo logró. Se le nota, es una persona muy vivaz, muy activo, ¿no? Muy simpático además. Entonces, sin duda, pues le caía bien a la crew, ¿no? Al grupo de gente que filmaba, y por eso es que se podía meter e introducir, ¿no? Seguro fue que muy bien. Sería un gran apasionado de las salas oscuras. Volviendo a tu libro, se están perdiendo las salas oscuras. La gente ya no va al cine como se iba en la época que tú eras pequeño. Sí, es cierto. Por ejemplo, en el Perú mismo, de donde vengo, ya simplemente desaparecieron todos los cines de barrio. Todos, absolutamente. Ahora solamente hay pues las multisalas en los llamados malls, ¿no? Donde pues hay 5 o 6 salas de cine, pero muy pequeñas además, ¿no? Son mucho más pequeñas, y ya no tienen pues ese gusto que tenía la sala de barrio, donde uno realmente disfrutaba, ¿no? del cine, ¿no? Donde también uno iba con la novia, uno iba con los amigos, ¿no? A vivir el cine también, ¿no? ¿Qué se puede hacer para evitar esa desaparición? Quizás festivales como el de cine peruano aquí en París. Bueno, sin duda, ¿no? Los festivales, hay un festival también ahora importante en el Perú que acaba de cumplir 20 años, y de París sin duda también, precisamente porque va en salas pequeñas, ¿no? Son salas muy pequeñas donde se va a presentar este festival, ¿no? Que está creciendo cada vez más. Este es su 10º año ya, y en buena hora. Creo que el cine peruano, por otro lado, también está creciendo mucho. Tenemos muchísimas más producciones al año. Ahora pasamos las 40 producciones anuales, cosa que hace 10 años era impensable, ¿no? Entonces, esa nueva, digamos, florescencia del cine peruano ayuda a que se puedan dar esta clase de festivales, ¿no? ¿Qué le dirías a la persona que solo ve cine en su computadora o en televisión? Bueno, cualquier forma de verlo está bien, pero el cine está hecho para verlo en la sala y verlo con gente, ¿no? Con mucha gente alrededor, con la gente especial que tú quieras a tu costado, pero es para verlo en una pantalla grande, ¿no? Al frente de uno, y disfrutarlo así, ¿no? Ahora, si no se puede,
como que en muchos casos no se puede, pues también quedan las pantallas pequeñas. Pero creo que el cine está hecho para verlo en grande. No hemos hablado del primer beso que se da normalmente en el cine, ¿no? Pasó mucho. ¿Te ocurrió a ti? Creo que a todos los que hemos vivido en esas épocas nos ha tocado alguna vez. En fin, pues ya lo saben, el próximo martes se presenta en el Cine Lincoln, pequeño pero importante cine parisino, a las 18 horas, el documental de las Bim Bam Boom al Tropicana, que el realizador Francisco Andrianzen ha dedicado a Jorge Viñati, también con la presentación posterior del libro de Carlos Hernán Amézaga en las salas oscuras. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Hélène Abril, a Suel y a Jen Bordas, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a la cadena uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Muchas gracias, Jordi.